Saludos cordiales, mis queridos hermanos. Es una alegría una vez más estar con ustedes a través de este medio. Así que reciban un fuerte saludo de parte de Pastor Pablo Mendieta de la Iglesia Bíblica Bautista de acá de Tena. Y estamos listos para seguir estudiando una noche más la palabra del Señor, para ver qué nos tienes preparado nuestro Dios el día de hoy. Y hoy vamos a continuar con esta serie que ya empezamos por unas 3 semanas atrás. Recuerden que el capítulo 1 estuvimos hablando del asunto del duelo, de cómo debemos tratar con el duelo en función a lo que nos dice la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando del tema de encauzando la ira. Como hijos de Dios también, a la luz de la palabra del Señor, Dios nos muestra el camino, la guía de cómo hacer y cómo vivir y cómo estar precavidos al momento de tratar con la ira. Esta noche vamos a continuar con la lección número 3 y el título de esta lección se llama Abrazando el gozo. Abrazando el gozo. La idea central de esta lección es que podemos sentir mucho gozo porque Cristo salva. Podemos sentir mucho gozo porque Cristo salva. Y vamos a introducir esta lección en función a esto. ¿Qué cosas estiman el gozo? ¿Qué del día que nació nuestro primer hijo? ¿Qué del joven que obtiene buenas calificaciones en su área educativa? ¿Qué del médico cuando nos da buenas noticias? Esas emociones son tan fuertes que nos hacen gritar de júbilo, nos hacen llorar de gozo o nos hacen reír sin vergüenza. El gozo es contagioso y esto nos hace pensar en una oportunidad que sucede cada año para ofrecer el gozo sin límite a todo aquel que lo quiera recibir. Es irónico que la dimensión completa del gozo se pueda oscurecer por el bullicio en los días festivos. Y si pensamos, por ejemplo, en la Navidad, cada año nosotros realizamos esta celebración reconociendo lo que Cristo hizo, cómo Él vino a este mundo, cómo Él nació, y este acontecimiento nos llena de mucho gozo, de mucho júbilo, de mucha alegría, de mucha gratitud hacia Dios. Pero como dije, también es un hecho que muchas veces el bullicio de este mundo opaca el gozo y la celebración que debe haber en nuestros corazones. Y lo cierto es que cada año hacemos esto, pero no debe ser necesariamente así. No es que cada año debemos sentir ese gozo, no es que hace poquito salimos nosotros dejando el mes de diciembre, celebramos Navidad, celebramos el nacimiento de nuestro Cristo, nos regocijamos y vamos a dejarlo hasta el próximo diciembre. No debería ser así. El gozo que debe tener nuestro corazón debe ser un gozo constante, sabiendo, como decía aquí el recordatorio de esta lección, que podemos sentir gozo porque Cristo nos salva, porque Cristo está en nosotros, porque Cristo nos ha dado la esperanza y ese gozo debe ser permanente, constantes en nuestra vida. El Evangelio no solo es un regalo que nos da gozo, es también la demostración del gozo de Dios que lo motivó a actuar a nuestro favor. Hermanos míos, el Evangelio es algo precioso que nosotros hemos recibido porque el Evangelio nos ha mostrado, nos ha presentado a nuestro Salvador Jesucristo. Y eso nos da mucho gozo, pero también vemos la manifestación, la demostración del gozo de Dios que lo motivó a Él a actuar, a hacer este plan que Él hizo. Cristo vino, Cristo nació, pero 33 años y medio después, Cristo sufriría una muerte tan cruel allá en la cruz del Calvario para que hoy nosotros, a través de lo que Él hizo, podamos decir que tenemos vida eterna. Y eso es motivo de gran gozo. Eso es motivo de una celebración constante en nuestra vida, ver y haber recibido la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Esta noche vamos a estar centrando nuestra lección en los primeros 3 versículos del Salmo 95 y luego también vamos a estar viendo ahí el Evangelio de Lucas capítulo 2. Pero los primeros 3 versículos del Salmo 95 es un llamado a la adoración de Dios. Estos versículos nos instruyen de cómo debemos adorar a Dios.
Y en Lucas capítulo 2, versículo del 4 al 14, es una parte también, es una sección más extensa de este evangelio. Pero veamos qué nos dice el Salmo 95, versículo 1 al 3. Y acompáñenme por favor en la lectura. Tenga la bondad de tomar su Biblia y abrirla allí en Salmo 95, versículo 1 al versículo 3. Y veamos qué nos dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Preste atención, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Hermanos, estos 3 primeros versículos de este salmo expresan el sentir del piadoso que desea adorar a Dios con todo su corazón. Por eso podemos estar gozosos, venga lo que venga. Sabemos que la dificultad de la vida no es fácil para muchos de nosotros, o para una persona que está sufriendo, como vimos ya en lecciones pasadas, o que está de duelo, o que está llorando, o que está enfrentando necesidades, o que está padeciendo una enfermedad seria. No es fácil, pero a la luz de esta palabra podemos venir claramente, alegremente ante la presencia del Señor y cantar con júbilo, reconociendo que Él es Dios, llegando con alabanza ante su presencia. Podemos tener gozo porque la salvación es segura, como nos decía el versículo 1. El salmista nos invita a expresar nuestra alabanza gozosa a Dios, usando la metáfora de la roca de nuestra salvación. Nos asegura que ya somos salvos y que a través de esta dádiva, de este regalo que el Señor nos ha dado, hoy nosotros estamos firmes y seguros a través de lo que Él ha dicho. Y lo compara como una roca firme, una roca sólida. Es decir, si usted ha tomado la decisión de aceptar a Cristo, su salvación es firme. Nada ni nadie se la va a quitar. No la va a perder por un error que usted haga. Y usted debe ser muy consciente en este asunto de su salvación, porque muchas veces escuchamos o se cree o se piensa que cuando se peca o se hace un error, la salvación se pierde, y no es así. La salvación que hemos pedido a Cristo darnos y hemos entregado nuestra fe, nuestra confianza en Él estamos seguros, firmes. Podemos tener gozo porque Dios recibe nuestra adoración sincera, como lo decía el versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cántico. Mire, usted y yo que cada semana nos reunimos, ya sea a través de este servicio virtual o a través del servicio presencial, ¿cómo llegamos delante del Señor? A veces llegamos quizás distraídos, quizás con la actitud equivocada, quizás con las motivaciones incorrectas, quizás viene peleándose con alguien en su casa, quizás viene afanado, preocupado por algo que desea, y tantas veces no llegamos a la presencia de Dios en la manera correcta. Pero aquí dice que debemos llegar ante su presencia con alabanza, con un corazón gozoso, con una actitud de reverencia, de adoración a nuestro Dios. Y eso es lo que Él desea en cada uno de nosotros. Amén. Podemos tener gozo porque nuestro Dios es grande para salvar, tal como lo decía el versículo 3, porque Jehová es Dios grande. No hay nada ni nadie más grande que Él. Nada de lo que hay en este mundo se compara a la grandeza de nuestro Dios y Rey grande sobre todos los dioses. Mire, hermanos, el hombre se ha creado con el paso de los años, de la historia, ídolos o dioses al cual o a quienes atribuyen cosas, pero déjeme decirle que fuera de Dios no hay nadie más. Todos los dioses de los seres humanos, dice el Salmo 105, que son seres inertes, seres muertos, seres inanimados, seres que no pueden hacer nada porque no tienen vida, porque no tienen poder. Y usted va a decir, pero yo recibí el milagro. Tenga cuidado de la fuente, de quien ha recibido la ayuda,
porque déjeme decirle que Satanás, dice la Biblia, que se presenta como un ángel de luz. Y Satanás tiene poder para hacer cosas, para hacer milagros, para confundir o engañar a la gente. La palabra del Señor dice que Él es grande, que Él es rey, que fuera de Él no hay dioses, no hay nada más, no hay nadie más que salve. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, el apóstol nos dice que nosotros le amamos a Él. Está refiriéndose nuestro amor hacia nuestro Dios. ¿Por qué nosotros le amamos a Él? Y ¿sabe qué dice? Porque Él nos amó primero. Nadie puede decir que la búsqueda a Dios fue porque así Él lo quiso o Él lo hizo. Déjeme decirle, quien nos buscó primero fue Dios. Y fue así desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron. Quien tomó la iniciativa o el primer paso, por decirlo así, en buscar fue Dios. Cuando Adán pecó, dice la Biblia que él se escondió y fue Dios quien fue en busca del hombre pecador, tanto como ahora. Yo no sé de usted, pero yo puedo recordar la búsqueda que Dios hizo por mí, una y otra vez, escuchando el Evangelio, una y otra vez, teniendo las oportunidades para conocerle al Señor. Y por más de una vez yo estaba rechazando, pero gracias al Señor, un día me alcanzó con su precioso Evangelio. Y yo creo que lo mismo para cada uno de ustedes que están allí. Y a lo mejor quizás todavía no tiene una relación personal con Cristo. Déjeme decirle que Dios te está buscando. Que Cristo pagó la cuenta en la cruz para que tú tengas la esperanza de vida eterna. Para que la alabanza que sale de tu corazón sea manifestada y sea llevada a la presencia de Dios. Pero yo quiero que vayamos ahora a Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7 y veamos lo que dice allí la palabra del Señor. Yo mencioné al principio la historia de la Navidad y básicamente Lucas capítulo 2 va a hablarnos de cómo sucedió eso. Nosotros sabemos la historia de cómo se dio, pero vale la pena, yo creo, leerla una vez más esta noche y ver qué podemos aprender en estos pasajes. Vamos a leer versículo 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muchos candidatos a la presidencia de su país han estado seguros que nacieron para ser presidente. Posiblemente malentendieron el significado de su nacimiento. Algunos han llegado al poder con otros fines, no necesariamente para servir a sus compatriotas. Muchos han llegado de una manera tan chueca, es decir, haciendo trampa. Y cuando están allá, mucha gente dice que nacieron para esto y lo cierto es que no necesariamente. Nuestro Señor Jesucristo nunca suspendió su llamado, aunque el enemigo lo asaltaba. Notemos algunos detalles perturbadores en el nacimiento del niño Jesús. Jesús nació en un lugar remoto del Imperio Romano. Jesús no nació en la capital Jerusalén, sino en Belén, el pueblo en la llanura interior de Judea. Jesús nació de padres de noble procedencia, pero vulnerables. Tanto José como María eran descendientes del rey David, pero la dinastía davídica no había ejercido su reinado en más de 580 años. En Mateo 2 relata que dentro de los 2 años posteriores al nacimiento, el rey Herodes intentó matar al niño queriendo eliminarlo por temor a que un día llegaría a ser pretendiente a su trono.
Y ustedes saben la historia que Herodes dio la orden de asesinar a todos los niños menores de 2 años, y esto fue algo sumamente triste y doloroso. Jesús nació en circunstancias deplorables. Hoy la iglesia ha idealizado el nacimiento de Jesús, pero la realidad fue muy diferente. María tuvo que dar a luz a su hijo en un establo, o quizás en una cueva donde cuidaban a los animales. Al no tener la posibilidad de encontrar alojamiento, José y María se vieron forzados a usar un receptáculo de comida, para los animales, como para el recién nacido. La escena del nacimiento de Jesús nos muestra a un hombre destinado a ser despreciado. Jesús lo sufrió todo, hermanos, y su nacimiento lo condicionó para la difícil carrera que correría. Gracias damos a Dios por el regalo que nos ha dado a través de su Hijo. Esto debe producir mucho gozo en nosotros, no solamente por la Navidad. Estos detalles que hemos visto, aún siendo tan pequeñito, el Señor tuvo una vida tan difícil, tan dura, aún amenazada con ser muerto en sus 2 primeros años de vida. José y María, personas humildes, pero personas con un corazón grande para Dios y con un corazón dispuesto a obedecer la voluntad del Señor y el compromiso de cuidar a su pequeño nacido llamado Jesús. ¿Quién sería el Salvador del mundo? ¿Quién sería el Dios perdonador de la tierra, de nosotros los seres humanos, quienes buscamos la salvación a través de Él? Él no tuvo una vida fácil. La Biblia dice que siendo el dueño del mundo, cuando a Él hicieron una pregunta, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Él dijo, las zorras tienen sus guaridas, los pájaros tienen sus nidos, gente tiene sus palacios. Y el dueño del mundo, el creador de todo, hizo esta confesión, no tengo donde recostar mi cabeza. Qué humildad de nuestro Salvador. Qué compromiso tenía Él para con nosotros, la humanidad. Tanto así que ese compromiso lo llevó a dar su vida, a derramar su sangre por ti y por mí, nosotros pecadores. Nosotros merecemos todo el castigo, todo el peso de la ley, por decirlo así, el juicio eterno lo merecemos nosotros porque sí somos culpables. Pero bendito Dios, quien depositó la carga del peso del pecado del mundo sobre las espaldas y sobre el cuerpo de su precioso Hijo, tomando Él el lugar que pertenecía a nosotros. ¿Qué te impide creer en Jesús? Hoy se dice mucho de Jesús y no necesariamente cosas buenas. Hoy el mundo incrédulo rechaza y desprecia al Hijo de Dios. Hacen burla de Jesús. Algunos hacen caso omiso de su existencia. Pero gente ama más a otras cosas que el regalo que Dios nos ha dado. Sin embargo, desean ir al cielo cuando ellos mueran. Y lo cierto es que la palabra del Señor nos dice que sin Jesús nadie verá la vida eterna. Dice Jesús, nadie va a ir al Padre si no es por mí, lo dijo en Juan 14:6. Nadie va a entrar en el reino de la vida eterna si previamente no ha nacido de nuevo, como lo dice Juan 3:3. Sin un nuevo nacimiento, nadie, absolutamente nadie, disfrutará del gozo de la salvación eterna que Cristo ofrece. Solamente un corazón arrepentido, un corazón humillado, una persona que reconoce la pecaminosidad de sus hechos, de su vida, y se arrepiente entregando su vida, depositando su fe en Cristo, esa persona va a disfrutar de la vida que Cristo ofrece. Terminemos allí leyendo versículo 8 al 14. La palabra del Señor dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Mire, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12, esto os será de señal. Aquí vemos el Señor diciéndole a los pecadores humanos, por si acaso no creyeran, por si acaso fueran incrédulos, habrá una señal de todo lo que yo estoy diciendo para ver o haga entender que es real las palabras del Señor. Dice, esto será de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Hay algún motivo más de más gozo que saber que Jesús es nuestro Salvador? ¿Hay algo más grande que esto para la humanidad? ¿Hay algo más grande? ¿Hay algo que reemplace el lugar de lo que estamos hablando? ¿Hay un motivo más grande de gozo en saber que fue Cristo que ha dado a la humanidad perdón de pecados, que ha dado a la humanidad la oportunidad de reconciliarse con Dios y obtener vida eterna? ¿Qué puede producirte más gozo que esto? Ah, pastor, $1 millón. Eso es momentáneo. $1 millón puedes sacarle $2 millones si eres un buen administrador, y así sucesivamente puedes hacerle $100 millones. Pero déjame decirte que en algún momento tu vida se va a acabar. Vas a llegar a ese punto que tanto tienes miedo, que tanto temes, que se llama muerte, y los $100 millones no te van a ser suficientes para no perder tu vida. Jesús nos está dando la solución al problema de la muerte. No es que no vas a morir físicamente, todos vamos a morir físicamente en algún momento, pero la palabra del Señor nos dice que a través de Cristo, a través de lo que Él hizo, hoy nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Tenemos la esperanza de gozar una eternidad segura con el Señor. Tenemos la esperanza de que más allá de la muerte estaremos en la misma presencia de Él. Y un día Cristo, cuando venga por segunda vez, Él dice que va a resucitar nuestros cuerpos, sacarlos de los sepulcros y nos va a llevar completos. ¿Habrá algo más grande que esto? No lo creo. La palabra del Señor siempre nos da esperanza. Los pastores reciben una visita maravillosa, como lo decía el versículo 8. Dios se presenta como el pastor de su pueblo, tal como lo dice el Salmo 23. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, en Juan 10:11. Unos pastores fueron testigos del nacimiento de un pastor mayor. Estos pastores que estaban allí cuidando sus ovejas en las noches, fueron testigos de un mayor pastor llamado Jesús. Y ellos fueron, lo adoraron. Ellos fueron y se inclinaron y reconocieron lo que Dios había dicho. Y se regocijaron grandemente. Un ángel del Señor se revela con resplendor y gloria. Como decía el versículo 9, un ángel del Señor, quizás Gabriel, sabía quién había nacido. La mugre del establo y el pesebre no opacaron su majestad y la gloria. Escuche bien, la mugre del establo y el pesebre no opacaron su majestad y gloria. El Rey del cielo, del universo, había nacido en una condición tan humilde, que yo creo que ni tú ni yo hemos nacido en esa condición, en un establo, en un lugar maloliente. Ahí estaba el precioso Salvador nacido. El anuncio del Salvador es compartido. Versículo 10 y versículo 11 lo estaba diciendo. El ángel compartió noticias de gozo
En su carta a los romanos, Pablo dice, la paga del pecado es la muerte, pero asegura que más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es un mal patrono, el pecado es un mal pagador. El pecado te va a dar como resultado, como paga, la muerte. Pero todo lo contrario es Jesús. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No te da gozo escuchar esto? ¿No te da gozo en saber de las palabras y la promesa del Señor para nosotros? Pero la pregunta es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Y hay una condición para hacerlo, y es a través de arrepentirte de tus pecados y de reconocer que necesitas pedir a Cristo venir y entrar a tu vida. Y entonces Él te puede hacer hijo del Señor y así escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Los pastores reciben una señal comprobando la misión del niño. Como decía el versículo 12, los pastores fueron enviados a presenciar al niño recién nacido. Lo escabroso del nacimiento refleja la solidaridad de Jesús con la humanidad hundida en el pecado. Los ángeles del cielo prorrumpen en alabanza y adoración, versículos 13 y 14. Los ángeles alaban a Dios en las alturas y prometen paz para con Dios, que es el resultado para todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador, como lo dice Romanos 5:1. Hermanos, podemos sentir mucho gozo porque Cristo salva. Si hoy usted llegara arrepentido en la presencia del Señor, Él puede perdonarte tus pecados. No importa cuán bajo o cuán profundo hayas caído, no importa las veces que te hayas equivocado, no importa cuántas veces le hayas dado la espalda al Señor, si hoy te humillares delante de la presencia del Señor, Él puede rescatar tu vida, perdonarte tus pecados y darte vida eterna. Aplicación número 1. Ore. Pídele a Dios que le ponga en contacto con personas desilusionadas con la vida para presentarles el gozo que puedan tener en Cristo Jesús. Hay que orar, hermanos. Número 2, aliente. Hable con alguien que esté desalentado. Visite a esa persona, enfatizándole el gozo angelical al anunciar el nacimiento de Jesús. Dele esperanza a través de lo que ha hecho Cristo. Hay tantas personas que por mucho tiempo no han recibido buenas noticias. Y qué mejor noticia que presentarles la esperanza eterna a través de Jesucristo. Número 3, testifique. De testimonio del cambio emocional que experimentan las personas cuando reciben a Jesús como su Señor y Salvador en su vida personal. Comparta lo que el Señor ya ha hecho en su vida. Dígales el cambio que el Señor ha hecho con usted. ¿De dónde lo sacó? ¿De qué lo perdonó? ¿De qué lo libró? Y ahora, ¿dónde le tiene? Comparta. Se ha dicho que no hay nada tan contagioso como la sonrisa. Si esto es cierto, los cristianos deben ser los más impactantes en el mundo, pues tienen el gozo de saber que han sido redimidos del pecado para recibir la salvación eterna en Jesús. Hermanos, sigamos compartiendo el Evangelio. Hoy más que nunca hay gente desesperada, hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que no sabe a quién acudir. Y usted y yo, que ya conocemos al precioso Salvador, es buena oportunidad en presentar las buenas nuevas a las personas necesitadas, llevándole el mensaje de Cristo, presentándole a Cristo como el mayor gozo que puede tener una persona a través de lo que Él hizo, a través de lo que Él ofrece y a través de la fe que podemos poner en Él
y la esperanza futura que tenemos en nuestro Cristo. Terminemos orando. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias Dios porque podemos abrazar el gozo que Cristo nos da. Gracias Señor por ese regalo tan grande que tú nos has dado a través de Cristo. Porque Él ocupó el lugar que merecía a nosotros, que pertenecía a nosotros. Pero Cristo en su amor, en su misericordia, estuvo dispuesto a ir y morir y pagar la cuenta para beneficiarnos a nosotros. Yo te pido Señor, si hay alguien que está observando este video, que seas tú tocando a lo más profundo de su corazón y haciéndole ver, mi Dios, que en ti hay esperanza, haciéndole entender, mi Padre, que si no tienen a Cristo pueden obtener salvación hoy si se arrepienten de sus pecados. Ayúdales Dios a dejar la suciedad. Ayúdales Padre a vivir para tu honor y gloria. Quédese con nosotros, mi Dios, el resto de esta noche y depositamos en ti nuestras vidas hasta el día que usted quiera llevarnos a casa. Gracias Dios por tu amor infinito. Qué gran gozo es el que tenemos en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te lo agradecemos todo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por haberse dado cita esta noche. Sigan adelante estudiando la palabra del Señor. Dios mediante estaremos aquí el día domingo, 10 de la mañana en el servicio presencial. Y recuerden que de hoy en 8, el próximo miércoles 17, nos estaremos reuniendo aquí presencialmente en el templo. Gracias por haberse dado cita y Dios mediante nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Chao.